Hello guys, today in a new video. First, I'm going to remember, okay, about previous videos, some important things that we learned. So we talk about difference between custom and traditions, okay? Remember, traditions is a part of a culture that is passed through generation to generation. Also, we mentioned the difference between traditions around the world, traditions or celebrations worldwide. I mean, like Christmas Day, New Year, Easter days, among others. And also, difference between fact, something that you can prove, and an opinion. It's a personal thinking, a personal likes. And they use in the last video the use of the structure allow to. In our class by Meet, I clarify some questions about this. Allow to is for given permission. Entonces, chicos, les estaba mencionando que antes de partir este nuevo video, estaba recordando un poco algunas cosas importantes que hemos visto en los videos anteriores de nuestra unidad Custom and Traditions Around the World. La primera era que tenemos las diferencias de costumbres y tradiciones. Las tradiciones son parte de una cultura que va pasada de generación en generación. La diferencia de las tradiciones alrededor del mundo, tradiciones particulares de ciertos países como es el luau en Hawái, el carnaval de Río en Brasil, y las que son worldwide, que son en todo el mundo celebramos la misma fiesta, como lo es Navidad, Año Nuevo, el Día de Pascua. También tenemos las diferencias entre hechos, que son algo que podemos comprobar, y opiniones, ya pensamientos personales. Y finalmente en el último video vimos el uso de la estructura del allow to para mostrar permisos, ya para decir que está permitido hacer algo. So let's talk about a new topic. In this video we are going to talk about an interesting topic and also have relation with this unit, and it's about food and traditions. So for example, if you don't know, exists more than a connection between food and culture, okay? Food is a demonstration of traditions and culture of a country. For example, here we have Vietnamese food, English food, typical English food. And traditional cuisine is passed down from one generation to the next. Also is an expression of cultural identity. So, les estaba explicando que la comida es algo muy importante dentro de los países. Estamos hablando de tradiciones, culturas y costumbres típicas. Pues bien, la comida es una gran representante de todos esos términos, ¿ya? La comida es una tradición de un país. Al comer algo de un país, nosotros podemos saber un poco de su historia y de su cultura, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos de comida vietnamita, de la típica comida en Inglaterra. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el alimento, la comida, los platos típicos de un país nos hablan mucho de la identidad de esas personas. So, for example, in the United States, they have some typical foods like hamburger, or they eat a lot of meat. ¿Ya? Ellos comen mucha carne, también la hamburguesa la consideran como un plato típico. So, we can learn some things about their culture, their tradition, their attitude about this. Entonces, a través de esta comida nosotros podemos deducir y aprender muchas cosas de sus actitudes, de sus tradiciones, de su cultura.
Here we have some examples about different countries and about their typical food or their typical meals, like sushi that is from Japan, pasta from Italy. Ratatouille is a typical food from France, and tacos from Mexico. So maybe you are listening about this typical food. The most common are the pasta, sushi nowadays, and tacos, but the ratatouille is maybe unknown for you. Ya quizás han visto algunos de estos platos, los más típicos, ¿cierto? Son el sushi, que hoy en día es súper conocido y comprado, la pasta, el espagueti, los fideos, y los tacos, ¿ya? Que también son muy conocidos acá en Chile. Quizás el más conocido para ustedes es el de Francia, que es un ratatouille. In this dish only use vegetables, ¿ya? En este plato solo se usan generalmente vegetales. So, that is all for today, guys. This is a very short video. It's like an introduction for this topic. So, I really hope that you enjoy this. Ya, esto chicos era todo por hoy. Era un video muy cortito para introducir este nuevo concepto de las comidas tradicionales de cada país. So, bye bye.